bienvenidas a una clase más de esta escuela del Ministerio de Mujer a Mujer, dirigida a nuestras jóvenes especialmente para que estén recibiendo una capacitación para ir por más. En esta oportunidad les voy a estar hablando de un tema denominado del rechazo a la influencia, huellas con propósito. Mi nombre es Eileen de Armas y tengo el placer de trabajar este hermoso tema para ustedes bajo la guianza del Espíritu Santo. Bueno, el objetivo de esta clase es orientarlas, guiarlas a ustedes y a las jóvenes que puedan estar viendo esta capacitación a transformar esas heridas del rechazo en un testimonio vivo del propósito que el Señor ha puesto en cada una de ustedes. Entonces, lo que antes te dolió por una herida de rechazo es un poderoso testimonio de sanidad interior con el que puedes impactar a otra mujer. Vamos a estar usando ejemplos bíblicos de mujeres que sintieron el rechazo y que dejaron un legado de huellas con propósito. Primero que nada, quiero definirles lo que es el rechazo como una acción. Otra vez, bueno. Primero les voy a dar una definición breve de lo que es el rechazo. Es una acción de excluir, negar o apartar a alguien. Puede venir desde afuera, incluso puedes rechazarte tú mismo, que sería un rechazo desde adentro. Entonces, ese sentimiento donde te has sentido apartada, que te dejan de lado, ignorada, abusada, puede crear una herida de rechazo que quiera detener tu ministerio, que quiera detener tu avance. Pero eso no lo vamos a permitir, porque para eso tenemos el ayudador, que es el hermoso Espíritu Santo, que hoy nos va a ayudar a sanar esas heridas del rechazo. Porque el rechazo no define tu destino. Por mucho tiempo puedes ser que tuviste heridas que no se veían, pero que gritaban en silencio. ¿De qué manera? En tu conducta, en tu comportamiento, en tus acciones. Y resulta que eso proviene de esa situación, tal vez desconocida por ti, que fue generada por el rechazo. Rechazo incluso antes de nacer, no tienes cómo saberlo a menos que tus padres te lo confiesen o puedan comunicártelo. Pero el rechazo antes de nacer marca a los niños y de allí ciertos comportamientos que se evidencian en algunas personas, que a veces no comprendemos que por qué se comportan de alguna manera, y es porque están sufriendo por una herida de rechazo interna que está en su subconsciente. Dios te dice hoy, no naciste para esconderte, tú naciste para influenciar. Por eso el tema tan interesante de hoy, del rechazo a la influencia, huellas con propósito. ¿Qué huellas quieres dejar para tus generaciones? Querida joven, convéncete hoy que hay alguien que nunca te rechazaría. Aunque hayas vivido etapas donde te hayas sentido aislada, rechazada, incluso tú misma prefieres la soledad, estar apartada, hay alguien que nunca te ha dejado sola y que nunca te rechazó ni te rechazaría. Ese alguien es Jesucristo. Él te vio antes de que nacieras, antes de la fundación del mundo, te amó antes de que tú supieras amar incluso. Él te escogió cuando otros te descartaron. Él ha estado a tu lado cuando lloraste en silencio, cuando te sentiste sola, cuando sentiste que fallaste y que te sentías lejos de todos.
Cuando nadie más entendía tu situación, ahí estaba nuestro amado Jesús tendiendo la mano para buscarte, para abrazarte, para consolarte. Él siempre te llama, te busca, te restaura. Siempre ha estado ahí con esa mano extendida para abrazarte. Una vez que tú puedas identificar qué herida de rechazo tienes en tu alma que ha estado deteniendo tu propósito, se la entregas a Dios con una hermosa oración que te voy a estar guiando en este momento. Esa oración la vamos a fundamentar en el Salmo 147:3, que dice así, leo: el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pueden hacer esta oración. Padre amado, hoy me presento delante de ti como soy. Traigo a tus pies cada herida que el rechazo ha dejado en mi vida. El rechazo en mi familia, el rechazo en mis amistades, en mis relaciones, el rechazo por mi apariencia, el rechazo por mis errores o el rechazo por mi historia. Aún el rechazo por mis talentos, Señor. Los traigo hoy a tus pies. Declaro que ninguna palabra, ninguna mirada o acto de desprecio tiene más autoridad que lo que tú dices de mí. Hoy suelto el dolor, la vergüenza y la soledad que he cargado. Te entrego todo lo que me lastimó y todo lo que intentó apagar mi voz. Recibo tu sanidad, Padre bueno. Recibo esa paz que guarda mi corazón y renueva mis pensamientos. Espíritu Santo, entra en cada rincón donde se ha estado alojando esa herida del rechazo para que puedas limpiar, sanar y restaurar. Hoy avanzo con la certeza de que fui creada con un propósito. Te pido, Señor, que transformes mis cicatrices, que sean señales de esperanza, y haz que mis pasos desde hoy dejen huellas firmes para que otras jóvenes puedan seguir el camino hacia ti. Que mi historia sea un testimonio de tu poder para sanar, restaurar y levantar a otras. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Entonces, con esa oración ya has entregado esas heridas al Señor y ya te has apropiado de esa sanidad. ¿Ahora qué? Es necesario avanzar. Avanzar como quien es aceptada por el cielo, avanzar como quien reconoce que es una hija de Dios, quien reconoce su identidad de hija. Influye como quien ha sido redimida por el Señor. Qué hermoso es que cuando sabes que ya el Señor te limpió, te sanó y te redimió y que nunca te rechazaría, es allí donde vas a empezar a caminar sabiendo que ya no necesitas la aprobación de nadie más, porque tienes la aprobación de aquel que te amó primero. Así que no necesitas la aprobación de nadie más. Avanza, avanza. Les voy a invitar a estudiar detenidamente en sus Biblias la historia de Ana, una mujer que pasó del rechazo al legado profético. El texto base de esta hermosa historia la vamos a conseguir en 1 Samuel, capítulo 1, del 1 al 20. Donde podemos destacar 3 momentos de rechazo por los que pasó Ana. Rechazo por esterilidad, allí en ese estudio pueden ver que en la cultura hebrea la maternidad era un símbolo de bendición. Por lo tanto,
cargar con el peso de no poder darle hijos al esposo se consideraba una verdadera maldición para la mujer en ese tiempo. Esto significaba un fuerte rechazo para Ana, que la consideraban incompleta o maldita por no poder concebir hijos. Imaginen los sentimientos que vivía Ana en ese tiempo a raíz de esa situación de no poder concebir hijos, sentimientos de inutilidad, frustración, señalamiento, lo que ella vivía por esa situación. El otro rechazo fue por Penina, la otra esposa de Alcana, el esposo de Ana. Recuerden que en ese tiempo los hombres podían tener más de una esposa y la esposa llamada Penina sí le podía dar hijos a Elcana, pero su amada Ana no. Primera de Samuel 1:6, donde dice que su rival la irritaba, humillándola porque Jehová no le había permitido tener hijos. Por lo tanto, ese sentimiento de rechazo provocaba en ella a su vez sentimientos de humillación, burla y competencia injusta. Otro momento de rechazo que se puede observar en la escritura acerca de la vida de Ana es el rechazo por parte del sacerdote Elí. Y eso lo vemos en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 13 y 14, donde dice de la siguiente manera: Elí pensó que estaba ebria. Allí pueden continuar leyendo ustedes la historia, que cuando Ana se presentó a orar al templo, amargada por la situación de esterilidad que vivía, el sacerdote la confundió con una borracha e incluso se lo dijo, ¿verdad? Allí en ese tipo de rechazo le causó incomprensión espiritual, un juicio injusto, señalamientos y soledad en su clamor. Sin embargo, si siguen leyendo la historia, ustedes van a ver que ella recibió respuesta de parte del Señor por medio del sacerdote Elí. Y veamos entonces de qué manera Ana transformó ese rechazo en huellas eternas, para que hoy podamos nosotras estar leyendo esa historia en la Biblia. Primero, persistiendo en la oración. Cuando nos encontremos en una situación dolorosa, al primero que tenemos que recurrir es a Dios en oración, a presentarle nuestra situación. Ana no se rindió, su dolor la llevó directamente al altar, no al encierro, no al resentimiento, sino a la oración. Y eso lo vemos en Primera de Samuel 1:10, donde dice que con amargura de alma Ana oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Qué huella podemos ver allí también? Que el dolor es un combustible para aumentar la fe. Por esa situación, ella se acercó más a Dios a través de la oración. Otra huella es la entrega total a Dios que tuvo Ana. Ese Dios que nunca la rechazó, el mismo Dios que nunca te rechaza. Ana no solo pidió un hijo, sino que también lo ofreció a Dios antes de tenerlo. Por lo tanto, también podemos observar allí una fe generosa y visionaria. Ella estaba segura de que Dios le iba a dar una respuesta y que esa respuesta ella le prometió al Señor que le iba a entregar a su hijo para que le sirviera en el templo. La tercera huella que podemos notar que es dejada por Ana en esta
hermosa historia es el cumplimiento de la palabra que ella dio al Señor. Ella hizo su promesa de entregar a su hijo antes de que naciera. Y cuando eso ocurrió, ella se dirigió al templo y cumplió su voto y lo entregó al servicio del Señor cuando fue el tiempo correspondiente. Por lo tanto, en este episodio podemos encontrar una huella de fe y obediencia que marcó el inicio del ministerio de uno de los profetas más grandes que puedes encontrar en la palabra de Dios. Esta historia es un testimonio poderoso de cómo el dolor, cuando se le entrega a Dios y activas tu fe, puede transformarse en un propósito poderoso que marque generaciones. Otra de las mujeres que vamos a estar tocando en esta clase es María, quien fue rechazada por lo que llevaba adentro. Y vamos a ver qué legado de influencia dejó María, la madre de Jesús. Y hay tres formas en las que María fue rechazada. La primera, un rechazo por la sociedad por su embarazo sin explicación humana. Y eso lo pueden estudiar en Lucas 1:34, cuando ella le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Aunque fue escogida por Dios, su embarazo fuera del matrimonio la expuso al juicio, murmuración y posible castigo social. Otro tipo de rechazo que vivió María es que fue rechazada por la lógica humana. Su historia no tenía sentido racional, pues estaba embarazada del Espíritu Santo. ¿Cómo podía ella explicar eso? La incredulidad de todos pudo haberla aislado, incluso de personas cercanas. A veces el propósito de Dios en nosotros no cabe en la lógica de quienes nos rodean, porque muchas veces el propósito de Dios en nosotros no cabe en la lógica de quienes nos rodean, porque a veces el propósito de Dios en ustedes no cabe en la lógica de quienes los rodean, incluso de su familia, que son los tipos de rechazo más dolorosos que puede vivir una persona. Otro tipo de rechazo que vivió María es la incomodidad por el propósito. María no tuvo un parto en condiciones dignas. Cuando estudiamos la palabra nos damos cuenta que dice que no había lugar para ellos en el mesón. No había un lugar cómodo para que ella tuviera a su bebé. Por lo tanto, dio a luz en un pesebre rodeada de animales, sin comodidades ni reconocimiento. El rechazo no siempre es verbal. También se manifiesta por falta de espacio cuando te dice, tú no cabes en este lugar, tú no perteneces a este lugar. Eso también es un tipo de rechazo que no puedes permitir que marque tu vida, que te trastorne, porque tú tienes que saber cuál es el lugar al que tú correspondes y que es el reino de Dios. Recordando que Dios nunca te rechaza y nunca te rechazaría. Esta historia de María dejó huellas importantes. Una de ellas fue su obediencia. Ella le dijo que sí a Dios, por lo tanto se cumplió el propósito. Cuando ella le dice en Lucas 1:38, he aquí la sierva del Señor, hágase contigo conforme a tu palabra. Entonces tenemos que estar dispuestas a escuchar la voz del Espíritu Santo para obedecer lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros para el cumplimiento de su propósito. Y esa obediencia de María permitió que ella fuese el canal por donde naciera el propósito más grande de la humanidad, que es el de redención y salvación, porque por medio de ella nació nuestro amado Jesucristo, para el cumplimiento profético de la salvación de toda
la humanidad, que tú y yo tenemos que proclamar hoy día. María fue rechazada por lo que llevaba adentro, pero su obediencia permitió que el mundo recibiera al Salvador. A veces lo que Dios deposita en ti provocará rechazo, pero si obedeces dejarás huellas eternas que transformará generaciones. María fue una mujer que cargó un propósito grande en su vientre que el mundo a su alrededor no podía comprender. Llevaba una promesa, llevaba un milagro, llevaba un llamado que no se ajustaba a las explicaciones humanas. Sin embargo, aunque fue escogida por Dios, llevó el peso del rechazo, las miradas de juicio, los señalamientos, los rumores, el aislamiento. No pudo dar a luz en un sitio digno y aún así permaneció fiel a su llamado en obediencia. Guardó silencio y caminó confiando en el plan de Dios, entendiendo que el plan de Dios se cumpliría en ella a pesar de las opiniones de los demás. Su historia demuestra que el rechazo no define tu destino, sino que es un terreno fértil para sembrar un legado que puede transformar generaciones a través de ti. Porque en tu vida también llevas algo que el Señor ha depositado, dones, talentos, ideas, proyectos, una palabra de aliento y esperanza que puede ayudar a otra persona que en un momento determinado lo necesite. Como María, puedes atravesar momentos en los que pareciera que no hay lugar para ti. Lo importante es reconocer que lo que Dios ha gestado va a nacer en el tiempo oportuno y va a dar sus frutos para el cumplimiento del propósito de Dios. Lo que hoy ves como debilidad o dolor, mañana puede convertirse en la historia que alguien necesita escuchar para no rendirse. Cada herida sanada, cada lágrima recogida, cada experiencia superada se transforma en huella para las que vienen detrás. Que estas palabras no sean solo reflexión, sino un llamado a que decidas reconocer lo que llevas dentro aunque otros no lo vean. A que confíes en que Dios está gestando para un propósito que va más allá de ti misma. A que aceptes que el rechazo permite forjar en ti la fortaleza que el cumplimiento de tu llamado requerirá. Porque cada paso de obediencia que das, cada vez que eliges avanzar sin la aprobación, sin la opinión de los demás, estás dejando marcas profundas y esas marcas son huellas con propósitos, señales que inspirarán a otras a seguir creyendo aún en medio de tu propio dolor. Por eso no tengas miedo de soñar, no tengas miedo de equivocarte, no tengas miedo de dar los pasos necesarios para seguir adelante. Confía en el Dios que te sostiene, en el Dios que te sustenta, en el Dios que te toma de la mano, que nunca te rechaza, que te ha sanado todas las heridas para que puedas ir por otras mujeres, para que puedas ir por otras en un camino mostrando que hay libertad en Cristo, en un Dios de amor que murió en la cruz por cada uno de nuestros pecados, por los tuyos, por los míos, por las de tu comunidad. Ese es el propósito en el cual tenemos que caminar, presentar a un Dios de amor, a un Dios de salvación, a un Jesús que nos libró del pecado y de la muerte, y acercar a más personas a este reino maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo, presentando ese Dios de amor y de salvación. Esas huellas, esas cicatrices que han quedado una vez son sanadas tus heridas, son el testimonio vivo que otra mujer necesita escuchar de tu boca, cómo Jesús te sanó, cómo restauró tu vida
para que ellas puedan tener esa palabra de esperanza que las levante a ellas también. Y así entonces seremos una cadena de restauración bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén. La tarea de este tema consiste en que ustedes investiguen qué otros personajes de la Biblia han experimentado rechazo, de qué manera y cómo han utilizado ese rechazo luego para hacer influencias para sus amigos. Hay muchas de esas historias, muchos personajes en la Biblia que vivieron situaciones de rechazo y que pudieron transformarlo en valentía, en fe, en amor, para dejar legados. Entonces la tarea es analizar la vida de 4 personajes bíblicos que experimentaron rechazo y cómo ese rechazo pudieron transformarlo en huellas de transformación que dejaron legado y que por eso están en este hermoso libro maravilloso que es nuestra Biblia. Gracias por la oportunidad de desarrollar este tema junto con ustedes. Seguimos aprendiendo juntas y creciendo. Bendiciones para todos.